Mi esposa siempre usó el divorcio como una amenaza para controlarme, hasta que la puse en una situación que la obligó a pedirme ayuda. Soy un hombre de 33 años casado con mi esposa, que tiene 35, desde hace 6 años. Si tuviera que resumir nuestro matrimonio en una frase, diría que ha sido una montaña rusa de altibajos. Al principio, sentía que estaba viviendo el sueño de mi vida. Mi esposa siempre fue financieramente estable, ganando mucho más que yo. Tenía esa aura de seguridad y confianza que era simplemente magnética. Pero, con el tiempo, empecé a notar ciertos patrones en su comportamiento que ahora ya no puedo ignorar. Cada vez que discutíamos, recurría a su arma favorita, el divorcio. No era de gritos ni insultos, nada de eso. Eran frases calmadas pero filosas como, tal vez no somos compatibles, o, si no te gusta, podemos divorciarnos. Lo decía como si no fuera nada, pero para mí era como un puñetazo en el estómago. En los primeros años me entraba el pánico. La idea de que mi matrimonio se derrumbara me hacía sentir un fracasado. Así que retrocedía, pedía disculpas y trataba de arreglar las cosas. Era como caminar sobre vidrios rotos, siempre tratando de evitar que soltara esas palabras. Mirando atrás, me doy cuenta de que usaba esas amenazas para terminar cualquier conversación seria sobre temas que eran importantes para mí, ya fuera compartir responsabilidades, tomar decisiones financieras o incluso planear qué hacer los fines de semana. Tenía una manera de acabar con cualquier discusión, dejando siempre el fantasma del divorcio en el aire. Eso me hacía sentir pequeño, impotente, como si tuviera que demostrar todo el tiempo que merecía estar en ese matrimonio. Las cosas empezaron a cambiar hace 2 años, cuando mi mejor amigo, tenemos 32 años y somos amigos desde la universidad, me hizo ver algo que no quería admitir. Me dijo sin rodeos que esas amenazas no solo eran crueles, sino manipuladoras. Me lo explicó claramente. Mi esposa no solo se frustraba en las discusiones, estaba controlando la narrativa. Fue como si se encendiera una bombilla en mi cabeza. Durante años, pensé que simplemente no me estaba esforzando lo suficiente para que el matrimonio funcionara. Pero la verdad era que ella nunca tuvo la intención de encontrarse conmigo a mitad de camino. Usaba su posición financiera y esas amenazas para mantenerme bajo control. Esa revelación lo cambió todo. Empecé a tomar pequeñas medidas en silencio para protegerme. Abrí una cuenta separada, sin que ella lo supiera. Al principio sentí que estaba haciendo algo malo, pero pronto me recordé a mí mismo que no se trataba de esconder dinero, sino de asegurarme una red de seguridad. No sabía exactamente qué haría con eso, pero sabía que necesitaba tener opciones. El año pasado recibí un ascenso en el trabajo, y cualquiera pensaría que estaría feliz por mí. Pero, en lugar de eso, actuó como si fuera un ataque personal. Empezó a soltar comentarios como, te estás volviendo demasiado independiente, o, ahora solo piensas en el trabajo. Al principio, eran indirectas, pero luego la cosa se puso más intensa. Ponía los ojos en blanco cada vez que hablaba sobre mi carrera y menospreciaba mis logros como si no tuvieran importancia. Traté de ignorarlo, pero se hizo evidente que no le gustaba verme ganar confianza y crecer profesionalmente. La mañana en que todo cambió, el cielo de Madrid estaba encapotado. No había tormenta, pero el aire tenía ese peso extraño, como si algo importante estuviera a punto de suceder. Yo estaba en mi apartamento, sentado en la mesa de la cocina, con una taza de café en la mano y los papeles del divorcio frente a mí. Sofía había jugado su última carta, creyendo que me tenía acorralado. Congeló mis cuentas, intentó manchar mi nombre y lanzó rumores venenosos para aislarme. Pero lo que ella no sabía era que yo había estado preparándome en silencio. Tenía las pruebas de sus manipulaciones, de su lavado de dinero y de cómo había utilizado mi relación como una herramienta para su propio beneficio. Hoy, por primera vez en 6 años, no sentía miedo. Sonó el timbre. Me levanté con calma y fui a abrir. Allí estaba ella, vestida impecablemente, con ese aire de superioridad que siempre usaba para ocultar su verdadero carácter. Entró sin pedir permiso, como si aún tuviera el control. ¿Has pensado en mi oferta?, preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sí, y la he rechazado. Su sonrisa se desvaneció por un segundo, pero se recompuso rápidamente. Javier, no seas infantil. Sabes que no tienes otra opción. Me apoyé en la mesa y la miré fijamente. Tienes razón. No tengo otra opción más que acabar con todo esto de una vez. Le deslicé un sobre con documentos sobre la mesa. Lo abrió con curiosidad y su expresión cambió a medida que leía. ¿Qué es esto? Su voz se tornó tensa. La evidencia de tu lavado de dinero. Correos, transacciones, registros, todo lo que necesitas para que Hacienda y la policía se interesen en ti. La sangre se le fue del rostro. ¿De dónde has sacado esto? Me encogí de hombros.
Digamos que subestimaste lo que podía hacer cuando me quitabas todo. Sofía frunció el ceño y su mano tembló levemente al sostener los papeles. No puedes hacerme esto. ¿No puedo? Durante 6 años me usaste como un peón en tu juego. Me controlaste con amenazas. Me hiciste sentir insuficiente. Me manipulaste. Pero se acabó. Respiró hondo, intentando recuperar su compostura. Podemos arreglarlo. No tienes que hacer esto. Me reí. ¿Ahora quieres negociar? Cuando pensabas que me habías destruido, no te importó. Pero resulta que el cazador ha sido cazado. Sofía se levantó de golpe. ¿Te arrepentirás de esto? No lo creo, dije con calma, levantándome también. Porque mientras hablamos, mi abogado ya ha enviado copias de estos documentos a las autoridades. Es solo cuestión de tiempo antes de que llamen a tu puerta. Sofía me miró con odio puro. Era la primera vez que veía miedo en sus ojos. Pero lo mejor de todo era que esto era solo el principio. La guerra no había terminado. Solo había cambiado de manos. Después de que Sofía salió de mi apartamento, mi corazón latía con fuerza, pero no era miedo. Era la adrenalina de ver, por primera vez, el pánico en su rostro. Durante años había jugado con mi estabilidad, con mis emociones, con mi vida. Ahora las tornas habían cambiado. Me serví otro café, dejando que el sabor amargo me mantuviera en el presente. Había logrado una victoria, pero esto aún no terminaba. Sofía era como una fiera acorralada, y lo peor que se puede hacer con un animal peligroso es subestimarlo. Saqué mi móvil y marqué el número de Hugo, mi mejor amigo. Él había sido la única persona que me había abierto los ojos cuando yo aún creía que Sofía podía cambiar. ¿Ya empezó la fiesta?, preguntó Hugo en cuanto contestó. Sonreí. Le entregué los documentos. Se quedó pálida. Pero aún no ha caído. Lo hará. Ahora que tiene esa bomba en las manos, va a mover cielo y tierra para protegerse. Necesitamos ir un paso adelante. Él tenía razón. Sofía no se quedaría de brazos cruzados. Voy a reunirme con Marcos esta tarde. ¿El abogado? Sí. Necesito asegurarme de que todo se esté moviendo rápido. ¿Y qué pasa si ella contraataca antes? Bebí un sorbo de café, reflexionando. Entonces tendremos que devolverle el golpe más fuerte. Por la tarde me dirigí al despacho de Marcos Gutiérrez, el abogado que había aceptado ayudarme a cambio de una parte de la compensación que obtendría del divorcio. Marcos era un hombre de unos 45 años, con un traje impecable y una mirada afilada. Sofía va a pelear, dije mientras me sentaba en su oficina. Siempre lo hacen, respondió con una sonrisa tranquila. Pero ya he presentado la denuncia y enviado copias de las pruebas a Hacienda y a la Policía Nacional. ¿Cuánto tiempo antes de que la citen? Marcos cruzó los dedos sobre la mesa. Depende. Si tiene contactos en la fiscalía, podría retrasarlo unas semanas, pero tarde o temprano tendrá que responder. Me apoyé en el respaldo de la silla, dejando escapar un suspiro. Tengo que seguir preparando mi defensa. Ella puede intentar destruirme antes de que la justicia haga su trabajo. Marcos asintió. Es inteligente que pienses así. Sofía tiene dinero, poder e influencia. Pero tú tienes algo que ella no tiene. ¿Qué? Marcos sonrió de lado. Nada que perder. No tardó ni un día en llegar el primer ataque. Esa noche, cuando encendí mi móvil, vi que las redes sociales estaban llenas de rumores sobre mí. Había publicaciones anónimas sugiriendo que había robado dinero de la empresa en la que trabajaba, mensajes insinuando que yo había sido infiel, y comentarios de cuentas falsas cuestionando mi ética profesional. Sofía se movía rápido, pero yo estaba preparado. Llamé a Hugo. Lo sabía, dije apenas contestó. Yo también lo he visto. Ya están corriendo con los chismes. Voy a necesitar que publiques las capturas de los documentos de Sofía, pero solo un adelanto. No la queremos arruinar de golpe. Queremos que se ahogue lentamente. Hugo soltó una carcajada. Javier, nunca imaginé verte así. Yo tampoco, pero Sofía me enseñó. Esa noche, Hugo y yo empezamos a difundir la verdad. Nada directo, nada agresivo, solo pequeños fragmentos, suficientes para que la gente comenzara a dudar de su historia. Y funcionó. A la mañana siguiente, cuando Sofía intentó atacarme con más mentiras, ya había personas preguntándose si ella realmente era la víctima. Sonreí al leer algunos comentarios. La grieta en su fachada perfecta había comenzado a formarse, pero la mejor parte del día llegó cuando recibí un mensaje de Marcos. Sofía ha sido citada para declarar, en 5 días. El tiempo se estaba acabando para ella, y esto solo era el principio. 5 días. Ese era el tiempo que Sofía tenía antes de ser llamada a declarar. Para una persona común, 5 días podían parecer poco, pero para alguien como ella, eran suficientes para mover todas sus piezas. Yo sabía que no se quedaría quieta esperando su caída. La mañana después de recibir el mensaje de Marcos, me desperté con un mal presentimiento.
No tenía pruebas de que Sofía estuviera planeando algo inmediato, pero la conocía demasiado bien. Me vestí rápido y salí de casa rumbo a la oficina de Marcos. Si alguien podía prever su próximo movimiento, era él. Cuando llegué, Marcos ya me estaba esperando con un café en la mano. «Te ves tenso», comentó, levantando una ceja. «Tengo razones para estarlo. Sofía no se va a quedar quieta». Marcos asintió lentamente. «Tienes razón. Y, de hecho, acabo de recibir una noticia interesante». Se inclinó sobre la mesa y sacó unos papeles. «Tu exmujer ha contratado a un nuevo equipo de abogados. Gente agresiva. Gente que no juega limpio». Me tensé. ¿Qué significa eso? Que ahora la estrategia de ella no es solo defenderse, sino atacarte con todo lo que tiene. Me quedé en silencio por un momento. Sabía que esto se pondría peor, pero escuchar que Sofía estaba preparando una ofensiva real hizo que la amenaza se sintiera más tangible. ¿Qué podemos hacer? Marcos sonrió de lado. Ya hemos jugado la primera carta al exponer parte de sus secretos. Ahora es su turno. Vamos a esperar a ver cómo mueve sus fichas, y, cuando lo haga, la golpearemos más fuerte. Salí de la oficina con la sensación de que estaba caminando sobre una cuerda floja. Sabía que en cualquier momento Sofía intentaría hacerme caer. No tuve que esperar mucho. A las pocas horas recibí un correo de recursos humanos de mi empresa. Una citación urgente. Cuando llegué me recibieron con caras serias. La directora del departamento de personal, una mujer llamada Laura Serrano, me indicó que tomara asiento. «Javier, hemos recibido información preocupante sobre ti», dijo con tono formal. No me sorprendió. «Déjame adivinar. Sofía». Laura no respondió de inmediato, pero su silencio lo dijo todo. «No podemos ignorar ciertas acusaciones. Se ha puesto en duda tu ética profesional, y hasta que esto se aclare, la empresa ha decidido suspenderte temporalmente». Sentí un ardor de rabia en el pecho, pero me obligué a respirar hondo. Esto era exactamente lo que Sofía quería. «Entiendo», respondí, manteniendo la calma, «pero me gustaría saber en qué pruebas se basan para tomar esta decisión». Laura titubeó. «No puedo compartir esa información en este momento». Me levanté lentamente, ajustándome la chaqueta. «Lo entiendo. Solo espero que cuando toda la verdad salga a la luz, la empresa sepa rectificar este error». Salí de la oficina con una mezcla de furia y determinación. Sofía estaba atacando mis puntos más vulnerables. Mi estabilidad financiera, mi reputación. Pero ella no contaba con que yo ya esperaba algo así. Llamé a Hugo en cuanto salí del edificio. «Lo hizo», le dije sin rodeos. «Me ha suspendido del trabajo con acusaciones falsas». «¡Maldita zorra!», gruñó Hugo. «¿Qué hacemos?». Sonreí para mí mismo. Ahora es mi turno. Esa misma tarde, me reuní con Marcos y pusimos en marcha la siguiente fase de mi plan. Si Sofía quería destruirme social y profesionalmente, yo haría lo mismo con ella. Horas más tarde, en las redes sociales comenzaron a aparecer más filtraciones. Pero esta vez, no eran solo documentos financieros. Eran correos y mensajes donde Sofía se jactaba de manipular a la gente. Conversaciones privadas en las que hablaba de cómo había utilizado mi relación como una herramienta para beneficio propio. El impacto fue inmediato. La imagen de la mujer intachable, la exitosa Sofía, comenzó a tambalearse. Algunos de sus propios aliados empezaron a tomar distancia. Pero lo mejor llegó esa misma noche. Recibí un mensaje de un número desconocido. «Tenemos que hablar. Sé cosas sobre Sofía que te interesarán. Llámame». Miré el mensaje por varios segundos. Algo me decía que este juego estaba a punto de ponerse aún más interesante. Me quedé mirando el mensaje en la pantalla de mi móvil. «Tenemos que hablar. Sé cosas sobre Sofía que te interesarán». No había remitente, ni pista de quién podía haberlo enviado. Respiré hondo. Esto podía ser una trampa, pero también podía ser una oportunidad. Llamé a Hugo de inmediato. «Recibí un mensaje anónimo», le dije sin rodeos. «Alguien dice que sabe cosas sobre Sofía». «Joder, ¿y qué piensas hacer?» «Voy a llamarlo». Espera. ¿Y si es una trampa?» «También puede ser una ventaja», respondí. Y en este momento, cualquier ventaja vale oro. Hugo suspiró al otro lado de la línea. «Está bien, pero hazlo en altavoz». Puse la llamada en altavoz y marqué el número. Sonó 3 veces antes de que alguien contestara. «Así que decidiste llamarme», dijo una voz masculina, grave y pausada. «Depende. ¿Quién eres?» Hubo un breve silencio. «Mi nombre es Sergio Álvarez». Fruncí el ceño. No me sonaba. «¿Y qué relación tienes con Sofía?» «Digamos que fuimos cercanos». Me pensé. ¿Expareja?» Sergio soltó una risa amarga. «Algo así, pero prefiero hablar en persona. Tengo información que te puede servir, pero no la discutiré por teléfono. No me gusta jugar a las adivinanzas», le advertí. «Y yo no tengo nada que perder. Si no quieres escuchar lo que tengo que decir, cuelga».
Nos quedamos en silencio unos segundos. Hugo me miró con preocupación. Dime cuándo y dónde. Dije al final. Mañana, 20:00. Bar El Cardenal, en Malasaña. Llega solo. La llamada se cortó antes de que pudiera responder. Hugo negó con la cabeza. Esto huele a trampa. Lo sé, pero si este tipo tiene información real sobre Sofía, no podemos ignorarlo. Al menos dime que llevarás algo para defenderte. Sonreí de lado. No me subestimes. A la noche siguiente llegué al bar El Cardenal con 15 minutos de anticipación. Era un sitio discreto, con iluminación tenue y un ambiente tranquilo. Me senté en una mesa apartada y pedí un whisky. 5 minutos después, un hombre alto, de unos 40 y tantos años, con barba corta y expresión seria, entró en el bar y me localizó de inmediato. Javier, dijo mientras se sentaba frente a mí. Sergio. Nos quedamos en silencio unos segundos, estudiándonos mutuamente. No tengo mucho tiempo, dijo él. Así que iré directo al grano. Sofía te está atacando porque está desesperada. Pero lo que no sabe es que hay algo mucho más grande que puede destruirla. Me incliné hacia adelante. ¿Y qué es eso? Sergio sacó su móvil y deslizó la pantalla hasta que encontró lo que buscaba. Luego me lo mostró. Era una conversación entre Sofía y alguien llamado DC. Sofía. No podemos dejar cabos sueltos. Si ese idiota habla, estamos jodidos. DC. Tranquila. Ya me encargué de él. Nadie encontrará pruebas. Sofía. Más te vale. No quiero acabar como Sergio. Sentí un escalofrío. ¿De qué se trata esto? Pregunté. Sergio apretó la mandíbula. Sofía y yo tuvimos una relación hace años. Era todo un juego para ella. Al principio me hizo creer que me necesitaba, que confiaba en mí, pero en realidad solo me usó para ciertos negocios. Cuando dejé de ser útil, me arruinó. Perdí mi trabajo, mi reputación, todo. ¿Y qué significa esto? Le pregunté señalando la conversación. Sergio me miró fijamente. Significa que Sofía no solo juega con la vida de los demás, también se deshace de quienes pueden ser un problema. El bar pareció quedarse en completo silencio. DC, susurré. ¿Quién es? Sergio negó con la cabeza. No sé su nombre completo, solo sé que es alguien con el que Sofía ha hecho negocios turbios. Y por lo que parece, ¿se ha encargado de alguien más? Tragué saliva. Esto era más grande de lo que imaginaba. ¿Por qué me cuentas esto? Sergio sonrió con amargura. Porque quiero verla caer tanto como tú. Nos quedamos en silencio. Finalmente, él se levantó y dejó su móvil sobre la mesa. Llévate esto. Tiene más conversaciones y documentos que pueden servirte. Pero ten cuidado, Javier. Sofía no tiene límites. Lo vi salir del bar sin mirar atrás. Tomé su móvil y miré la pantalla. Sofía no solo era manipuladora, no solo era corrupta, era peligrosa. Y yo acababa de pisar terreno desconocido. Esa noche apenas dormí. Me quedé en el sofá, con el móvil de Sergio en la mano, revisando cada conversación, cada archivo. Cuanto más leía, más claro me quedaba que Sofía era peor de lo que imaginaba. Había registros de transferencias sospechosas, correos eliminados con destinatarios desconocidos, y lo más inquietante, múltiples conversaciones con DC, la sombra que parecía estar detrás de sus movimientos más sucios. DC, ya está hecho, nadie hará preguntas. Sofía, espero que tengas razón, no quiero sorpresas. Cada mensaje confirmaba que no solo estaba lidiando con una manipuladora, estaba lidiando con alguien capaz de desaparecer personas si era necesario. Encendí un cigarro y me apoyé en la ventana. La calle estaba tranquila, pero mi mente era un huracán. No podía seguir adelante sin saber quién demonios era DC. Hora de hacer algunas llamadas, murmuré. A la mañana siguiente, me encontré con Hugo en una cafetería cerca de la Gran Vía. Cuando le mostré los mensajes, su expresión cambió de preocupación a puro horror. Joder, tío, susurró. ¿Tienes idea de con quién nos estamos metiendo? Por eso quiero averiguar quién es DC. Hugo se pasó las manos por el cabello, inquieto. ¿Y cómo piensas hacerlo? Sergio me dijo que Sofía hacía negocios turbios con él. Eso significa que alguien más debe conocerlo. Saqué mi móvil y marqué el número de Marcos, el abogado. Javier, dijo cuando atendió. ¿Alguna novedad? Necesito un favor. Dime, quiero saber quién es DC. Hubo un silencio tenso. ¿Dónde has oído ese nombre? Eso no importa ahora. ¿Lo conoces o no? Marcos suspiró. He escuchado rumores. Se dice que es un tipo que trabaja en las sombras. Alguien que soluciona problemas para gente con dinero. Extorsiones, desapariciones, manipulación de pruebas. Si Sofía ha trabajado con él, significa que está metida en algo más grande de lo que pensábamos. Me froté el rostro con frustración. Necesito encontrarlo. Javier, esto no es un juego. Sofía es una cosa, pero DC es otra liga. No me importa.
Tengo que saber qué está escondiendo. Marcos exhaló pesadamente. Está bien, déjame hacer algunas llamadas. Te aviso si descubro algo. Colgué y me encontré con la mirada preocupada de Hugo. Esto nos puede joder la vida. O puede joder la vida de Sofía antes. 2 días después, Marcos me llamó. He encontrado algo. Nos reunimos en su oficina, donde tenía una carpeta con documentos impresos. DC no es solo una persona, dijo, lanzando la carpeta sobre la mesa. Es un alias, un nombre que usan para referirse a alguien en específico, pero nadie sabe con certeza quién es. Abrí la carpeta y vi varias fotos borrosas de un hombre de unos 50 años, con gafas de sol y una cicatriz en la mandíbula. Se hace llamar Daniel Cortés. Se rumorea que trabajó para políticos y empresarios, eliminando amenazas de manera discreta. ¿Dónde puedo encontrarlo? Marcos negó con la cabeza. No es tan fácil, pero hay un lugar donde podrías empezar. Sacó otro papel y lo deslizó hacia mí. Tiene propiedades en Toledo. Una de ellas es un club exclusivo llamado La Estación. Gente con mucho dinero hace negocios allí. Si quieres encontrarlo, es tu mejor oportunidad. Me quedé mirando la dirección, sintiendo la adrenalina recorrerme las venas. Ahora tenía un destino, y si todo salía bien, Sofía estaría a punto de perder su mejor carta. Toledo, una ciudad con historia, con calles estrechas y antiguas, donde cada rincón parece esconder un secreto. Pero esa noche no estaba allí para hacer turismo. Aparqué mi coche en una calle discreta, a pocos metros de la estación, el club exclusivo donde, supuestamente, podía encontrar a Daniel Cortés, alias DC. Desde afuera, el lugar no parecía nada especial. Un edificio sin letrero, con ventanas tintadas y 2 porteros trajeados en la entrada. No dejaban entrar a cualquiera. Pero yo ya había pensado en eso. Hugo me había conseguido un contacto dentro. Raúl, un camarero que trabajaba en el club y que debía ayudarme a entrar sin levantar sospechas. Ajusté mi chaqueta y me acerqué a la entrada. «Nombre», dijo uno de los porteros. «Javier Ramírez». El tipo revisó una lista en su tableta. Por un momento temí que me echara de allí, pero entonces asintió y se hizo a un lado. «Bienvenido». Respiré hondo y entré. El interior del club era elegante y opulento. Música suave, luces tenues, sofás de cuero. Gente con trajes caros y vestidos de diseñador hablaba en pequeños grupos, con copas en la mano. Se respiraba dinero y poder. Caminé hacia la barra, donde un camarero joven con barba recortada me hizo un gesto discreto. «Raúl». Me acerqué y me apoyé en la barra. «Un whisky, por favor», dije, actuando con naturalidad. Raúl asintió y me sirvió la copa mientras hablaba en voz baja. «Cortés está aquí. Está en el reservado de la derecha, en la parte trasera». «¿Con quién está?» «No sé, pero no será fácil acercarte. Tiene guardaespaldas». Bebí un sorbo de whisky, pensando rápido. No podía entrar sin más en el reservado de un tipo peligroso. Necesitaba un motivo para que me dejara hablar con él. Entonces se me ocurrió algo. Saqué mi móvil y escribí un mensaje. «Celo de Sofía. Hablemos». Raúl me miró con nerviosismo cuando vio que enviaba el mensaje. «¿Qué demonios estás haciendo?», llamando su atención. No tardó en llegar la respuesta. «Terraza, 5 minutos». Sentí una mezcla de adrenalina y ansiedad. Raúl me miró con incredulidad. «¿Vas en serio? ¿Hay otra opción?». No esperé su respuesta. Dejé la copa sobre la barra y me dirigí a la escalera que llevaba a la terraza del club. La terraza estaba casi vacía. Solo unas pocas mesas y un par de personas fumando en un rincón. Pero en el centro, de pie junto a la barandilla, había un hombre con un traje impecable, gafas de sol y una cicatriz en la mandíbula. Daniel Cortés. Me acerqué con paso firme, sin demostrar duda. Él se giró lentamente y me estudió con una expresión neutra. «Así que sabes lo de Sofía», dijo con voz grave. «Sé que ha trabajado contigo. Sé que hay cosas que ella quiere esconder». Cortés esbozó una sonrisa. «Y vienes aquí a decírmelo. ¿Tienes valor? ¿O eres un idiota?» «Digamos que estoy cansado de los juegos de Sofía». Cortés sacó un cigarro, lo encendió y exhaló el humo con calma. «¿Y qué quieres de mí?». Apreté los puños. «Quiero destruirla». El silencio entre nosotros se hizo pesado. Cortés dio una calada a su cigarro y me miró fijamente. «Interesante. Pero dime, Javier, ¿qué gano yo con eso?». Sonreí de lado. «Si Sofía cae, tú te aseguras de que no te arrastre con ella». Cortés entrecerró los ojos. «Tienes agallas. Pero ten cuidado. En este juego, a veces es el peón quien termina siendo sacrificado». Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida de la terraza. Antes de irse, dijo: «Te haré saber si decido jugar de tu lado». Lo vi desaparecer por la puerta, sintiendo que acababa de abrir una puerta peligrosa. Pero ya no había vuelta atrás. Si quería acabar con Sofía, necesitaba aliados. Incluso si eran demonios como Daniel Cortés. Los días siguientes fueron un juego de espera.
Daniel Cortés no me había contactado desde nuestro encuentro en la terraza del club, y la incertidumbre me carcomía por dentro. Sabía que me estaba poniendo en una posición peligrosa, pero ya no podía retroceder. Había iniciado una guerra contra Sofía, y el único camino era hacia adelante. El teléfono vibró en mi bolsillo. Cuando vi el nombre en la pantalla, sentí una punzada de tensión. Marcos. Dime que tienes buenas noticias, respondí al atender. Depende de cómo lo veas, dijo el abogado con su tono pausado. Sofía está contraatacando. Caminé hasta la ventana de mi apartamento y miré la ciudad. ¿Qué ha hecho ahora? Presentó una denuncia en la policía. Está alegando que la has estado acosando y amenazando. Cerré los ojos y exhalé lentamente. Hija de puta. No te preocupes, continuó Marcos. No hay pruebas reales. Pero su objetivo es ensuciar tu nombre. Quiere que la justicia se enfoque en ti antes de que puedan investigarla a ella. Golpeé la pared con frustración. ¿Y qué podemos hacer? De momento mantenernos en calma. Estamos ganando la guerra mediática, pero Sofía tiene recursos. Y si decide ponerse más agresiva, tenemos que estar preparados. Lo estoy. Colgué y me quedé en silencio. Sofía estaba desesperada. Lo sabía porque sus ataques se estaban volviendo más caóticos. Y cuando alguien como ella pierde el control, es cuando se vuelve más peligrosa. Tenía que actuar antes de que ella lo hiciera. Es hora de forzar la mano de Daniel Cortés, murmuré. Esa noche, volví a contactar con Raúl, el camarero del club. Necesito que le hagas llegar un mensaje a Cortés, le dije mientras tomábamos café en un bar discreto. Raúl me miró con duda. No me gusta meterme con ese tipo. Solo dile esto. Si no me ayudas a hundir a Sofía, ella se asegurará de hundirnos a los dos. Raúl suspiró, nervioso. Está bien, pero si mañana me encuentro con un tiro en la cabeza, que sepas que es tu culpa. Sonreí con ironía. Si eso pasa, significa que ya no estaré muy lejos de ti. 2 días después, recibí la respuesta. Era un mensaje corto, sin remitente. Mañana, 23:00. Almacén 42. Puerto de Valencia. No vengas solo. Me quedé mirando la pantalla con una sensación de inquietud. Esto no me gusta nada, dijo Hugo cuando le conté. A mí tampoco, pero es la única opción que tengo. Joder, Javier. ¿No te das cuenta? Cortés no es de fiar. Puede que sea peor que Sofía. Lo sé, dije, encendiendo un cigarro. Pero si quiero acabar con ella necesito gente con poder. Y él lo tiene. Hugo negó con la cabeza. Entonces iré contigo. Sonreí de lado. No esperaba menos. El puerto de Valencia era un lugar silencioso y oscuro a esas horas. Hugo y yo llegamos en mi coche, aparcando a una distancia prudente del almacén 42. Nos bajamos con cautela. Un par de luces industriales iluminaban el área, proyectando sombras largas sobre los contenedores y los camiones estacionados. Cuando nos acercamos al almacén, la puerta metálica se abrió con un rechinido. Dentro, Daniel Cortés nos esperaba, flanqueado por 2 hombres de mirada fría y manos en los bolsillos de sus abrigos. «Viniste», dijo con una leve sonrisa. «No tenía muchas opciones», respondí. Cortés caminó lentamente hasta quedar a pocos metros de mí. «He pensado en lo que dijiste. Sofía es un problema, y los problemas deben ser eliminados». Hugo y yo nos miramos fugazmente. «¿Entonces quieres ayudarme?» Cortés soltó una carcajada seca. «No, quiero ver hasta dónde eres capaz de llegar», fruncí el ceño. «¿Qué quieres decir?» «Digamos que Sofía no es la única persona en la que no confío». Uno de sus hombres sacó un arma y la apuntó directamente a mi cabeza. Hugo dio un paso adelante, pero otro de los matones le bloqueó el paso. «Tranquilos», dijo Cortés, con voz tranquila. «No los voy a matar, todavía». Respiré hondo y mantuve la mirada fija en él. «Entonces, ¿qué demonios quieres?» Cortés dio un paso más cerca. «Quiero ver si realmente tienes lo que hace falta para destruir a alguien». Mi mandíbula se tensó. «¿Y cómo quieres probarlo?» Cortés sonrió de lado. «Tengo un pequeño trabajo para ti. Si lo haces, me aseguraré de que Sofía caiga. Si no, bueno, siempre hay maneras de hacer que la gente desaparezca». El almacén quedó en completo silencio. Hugo y yo sabíamos que habíamos cruzado una línea peligrosa. Ahora ya no solo se trataba de Sofía. Era un juego de supervivencia. Sentí el cañón del arma aún apuntándome a la cabeza, mientras la sonrisa de Daniel Cortés se ensanchaba. No había prisa en su expresión, como si disfrutara ver mi reacción, midiendo hasta dónde podía empujarme. Hugo estaba rígido a mi lado, listo para reaccionar, pero sabíamos que no teníamos opciones. Intentar huir o resistir nos pondría un tiro en la cabeza antes de que pudiéramos dar 2 pasos. «¿Qué trabajo?», pregunté finalmente, manteniendo mi tono firme. Cortés inclinó la cabeza con satisfacción. «Quiero que te ensucies las manos, Javier. Quiero que aprendas lo que significa destruir a alguien de verdad». Tomó un cigarro de su bolsillo, lo encendió y exhaló el humo con calma.
Sofía tiene un contacto dentro de la fiscalía, alguien que le está ayudando a retrasar su citación y borrar cualquier pista que la incrimine. Fruncí el ceño. ¿Quién? Un tipo llamado Julián Velasco, fiscal adjunto. Un hombre ambicioso, pero cobarde. No se ensucia las manos, solo mueve papeles y obedece órdenes. Asentí lentamente, tratando de adivinar hacia dónde iba todo esto. ¿Y qué quieres que haga con él? Cortés me sonrió de lado. Quiero que lo destruyas. Hugo soltó una carcajada sarcástica. ¿Nos estás pidiendo que lo matemos? Cortés rió suavemente. No, nada tan drástico. Pero quiero que lo arruines, que le hagas lo mismo que estás haciendo con Sofía. Me quedé en silencio por unos segundos. ¿Y si me niego? El hombre que me apuntaba con el arma se acercó medio paso. Cortés levantó una mano para detenerlo, pero su sonrisa se desvaneció. No me hagas repetir lo obvio, Javier. Nos miramos fijamente, hasta que finalmente asentí. Está bien, dime lo que necesitas que haga. Cortés chasqueó los dedos y uno de sus hombres me entregó un sobre. Aquí tienes información sobre Velasco. Está metido en cosas sucias, sobornos, chantajes, lo suficiente para arruinar su carrera. Pero quiero que lo hagas caer de una manera especial. Quiero que Sofía vea que su red de protección se está desmoronando, que sienta el miedo de quedarse sola. Abrí el sobre y miré los documentos. Había correos, estados de cuenta y fotos comprometedoras de Velasco con mujeres que no eran su esposa. Cortés dio un paso atrás y apagó su cigarro contra una mesa de metal. Tienes 48 horas. De camino a Madrid, Hugo no paraba de mover la pierna, inquieto. Javier, esto se está saliendo de control. Lo sé. No, joder, no lo sabes. Nos acabamos de meter en el puto infierno. Este tipo no es solo un criminal. Es un maldito psicópata. Suspiré y apreté el volante. Si no hacemos esto, nos matará. Entonces deberíamos largarnos, insistió Hugo. Irnos de España, desaparecer antes de que sea demasiado tarde. ¿Y dejar que Sofía se salga con la suya? ¿Dejar que Cortés me vea como un cobarde? Hugo golpeó la guantera con frustración. ¿Pero qué coño te pasa, Javier? Esto ya no es solo una venganza contra Sofía. Ahora estás jugando en la liga de criminales peligrosos. Lo miré por un segundo y volví la vista a la carretera. Nunca he estado más despierto en mi vida. Cuando llegamos a Madrid, fuimos directamente al apartamento de Hugo. Extendí los documentos sobre la mesa y los analizamos. Julián Velasco era un fiscal adjunto con conexiones en el mundo empresarial. En apariencia, era un hombre respetable, pero los documentos de Cortés mostraban una historia diferente. Sobornos, prostitución, negocios turbios. Hugo suspiró y se pasó una mano por la cara. ¿Y qué planeas hacer? Si Velasco tiene miedo, lo obligaremos a cometer un error. Saqué mi móvil y escribí un mensaje desde un número anónimo. Sabemos lo que has hecho. Si no quieres que tu vida se haga pedazos, transfiera 50.000 euros a esta cuenta en 24 horas. Hugo me miró con incredulidad. ¿Nos hemos convertido en extorsionadores ahora? No queremos su dinero. Queremos que corra asustado, que cometa errores. A la mañana siguiente Velasco respondió. No sé quiénes son, pero están jugando con fuego. No me amenacen. Sonreí. El miedo había empezado a entrar en su mente. Esperamos 12 horas más antes de enviarle el siguiente golpe. Un sobre con copias de sus fotos y registros fue entregado en la oficina de su esposa. No tardó en explotar. Velasco cometió su primer error. En un intento por ocultar la filtración, intentó sobornar a un periodista para que no publicara la historia. Pero los periodistas son como hienas. Cuando huelen sangre, atacan. A la mañana siguiente, el escándalo estaba en los titulares. El fiscal Julián Velasco involucrado en sobornos y chantajes. Filtraciones revelan oscuros secretos de un alto funcionario. El golpe había sido limpio. Al mediodía, Sofía se convirtió en tendencia en redes sociales. La gente empezó a hacer conexiones entre ella y Velasco. Su red de protección comenzaba a desmoronarse. Hugo me miró en silencio mientras veíamos la noticia en la televisión. Lo hiciste. Asentí lentamente. Sí. Y ahora Sofía sabe que esto es solo el principio. Pero la guerra aún no había terminado. Y el próximo golpe sería personal. Sofía estaba perdiendo el control. Lo sabía porque después del escándalo de Julián Velasco intentó contactar conmigo. Llamadas, mensajes, incluso correos electrónicos. Pasó de exigente a suplicante en cuestión de horas. Javier, tenemos que hablar. Mira, no sé qué te crees que estás haciendo, pero esto tiene que parar. Si crees que me puedes destruir, estás equivocado. Aún tengo aliados. Por favor, Javier, hablemos. Leí cada mensaje con calma. Dejé que se ahogara en su propia desesperación. Sabía que esto la estaba matando. No solo la presión pública, sino la incertidumbre. No saber cuál sería mi siguiente movimiento. Lo que ella no sabía era que ya tenía preparado el golpe final. Es hora de acabar con esto.
le dije a Hugo esa noche. Él me miró con cansancio. ¿Cómo? Sonreí de lado. Vamos a hacer que Sofía desaparezca. Hugo se enderezó en el sofá. A ver, ¿desaparecer en qué sentido? Porque si me dices que vamos a matarla, te juro que me bajo de este coche ahora mismo. Me reí. No necesito matarla. Solo arruinarla de una forma que no pueda recuperarse. Saqué un sobre de mi chaqueta y lo dejé sobre la mesa. Aquí está la clave. Hugo lo abrió y vio las copias de los registros financieros, correos electrónicos y documentos firmados por Sofía en transacciones fraudulentas. Esto es suficiente para enviarla a prisión. Exacto. ¿Y qué vas a hacer con esto? Me apoyé en el respaldo del sofá y crucé los brazos. Voy a dárselo a la prensa, pero no directamente. Hugo arqueó una ceja. Entonces, ¿cómo? Sonreí con calma. Voy a hacer que parezca que fue uno de sus aliados quien la traicionó. La mañana siguiente, envié las pruebas a varios periodistas, pero no con mi nombre. Usé un correo anónimo para que pareciera que Daniel Cortés estaba filtrando la información para salvar su propio pellejo. El plan era simple. Si la gente creía que Cortés estaba sacando los trapos sucios de Sofía, la red de contactos de ella se vendría abajo. Sus aliados la abandonarían. Y funcionó a la perfección. A las pocas horas, las noticias estallaron. Exclusiva. Filtraciones revelan el papel de Sofía Rivas en una red de corrupción y lavado de dinero. Fuentes internas confirman que Sofía Rivas utilizó su matrimonio como fachada para ocultar fondos ilícitos. La reacción fue inmediata. Políticos, empresarios y contactos de alto nivel de Sofía comenzaron a distanciarse públicamente de ella. Nadie quería estar asociado con su caída, pero lo mejor llegó esa misma noche. Sofía apareció en la televisión, en una entrevista desesperada, intentando limpiar su imagen. Todo esto es una mentira. Pues, alguien está intentando destruirme. Se dice que Daniel Cortés ha filtrado estos documentos para protegerse. ¿Qué responde a eso?, preguntó la periodista. La expresión de Sofía cambió. Por primera vez, pude ver miedo real en sus ojos, porque sabía que si Cortés creía que ella lo estaba traicionando, su vida corría peligro. No tardó en contactarme. Esa misma noche recibí un mensaje. Reunámonos, no más juegos. ¿Vas a ir, verdad?, preguntó Hugo. Por supuesto. ¿Y si es una trampa? Si fuera una trampa, no me habría pedido reunirme. Sofía ya no tiene cartas que jugar. Espero que tengas razón. Nos encontramos en un hotel en las afueras de Madrid. Un lugar discreto, lejos de miradas indiscretas. Cuando entré en la habitación, la encontré sentada en el borde de la cama, con un cigarro entre los dedos. Se veía acabada. No había rastro de la mujer arrogante que una vez controló mi vida. Solo quedaba una sombra de lo que había sido. Has ganado, dijo sin mirarme. Cerré la puerta y caminé lentamente hacia ella. Lo sé. Sofía soltó una carcajada amarga. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Entregarme a la policía? Me incliné contra la pared y la observé en silencio. No tengo que hacerlo. La policía ya está atrás de ti. No hay nada que puedas hacer para evitarlo. Sofía apagó el cigarro y se pasó una mano por el rostro. Pensé que te amaba. Me reí. No, pensaste que me controlabas. Nos quedamos en silencio. Finalmente Sofía se levantó y me miró a los ojos. ¿Qué pasará conmigo? No lo sé, pero una cosa es segura. Ya no tienes poder sobre nadie. Ella bajó la mirada. Por primera vez en su vida, Sofía estaba realmente sola. Di media vuelta y caminé hacia la puerta. Justo antes de salir le dije, «Adiós, Sofía», y cerré la puerta detrás de mí. No miré atrás. No tenía por qué hacerlo. Sofía Rivas ya no existía. Lo único que quedaba de ella era un recuerdo en ruinas. Los días siguientes fueron un caos en los medios. Sofía Rivas había pasado de ser una empresaria intachable a un símbolo de corrupción y fraude. Su nombre apareció en todos los periódicos. La fiscalía emitió una orden de arresto en su contra, y los periodistas la acechaban como hienas. Los últimos rastros de su vida perfecta se desmoronaron en cuestión de días. Pero su historia no terminó ahí. La última vez que la vi, Sofía estaba derrotada, pero aún tenía un poco de orgullo en sus ojos. Poco después de nuestra última conversación, intentó huir de España. Usó sus últimos contactos para conseguir un pasaporte falso y billetes de avión con destino a Argentina, pero nunca llegó al aeropuerto. Fue arrestada en un hotel de Valencia mientras intentaba esconderse. Las fotos de su captura se hicieron virales. Sofía, con gafas oscuras y un abrigo barato, tratando de cubrirse el rostro mientras la policía la escoltaba fuera del hotel. Fue juzgada por fraude fiscal, blanqueo de dinero y conspiración para obstruir la justicia. Condena: 12 años de prisión. Su imperio se evaporó. Su empresa fue absorbida por sus competidores y su fortuna se congeló. Pero lo más irónico fue que sus propios aliados fueron los que testificaron en su contra para salvarse.
Aquellos que una vez la respaldaron, la abandonaron cuando más los necesitaba. Su caída fue tan rápida como su ascenso. Ahora, Sofía pasará los próximos años en una celda. Y lo mejor de todo, es que sabe que fui yo quien la destruyó. Después de la caída de Sofía, Daniel Cortés desapareció. Algunas fuentes decían que había huido del país. Otros aseguraban que seguía en España, pero operando desde las sombras. Lo que sí supe es que su nombre apareció en investigaciones policiales, gracias a los documentos que filtré a la prensa. No tardó en volverse un blanco para la justicia. Un mes después del arresto de Sofía, recibí un mensaje de Marcos. Cortés ha sido encontrado muerto en su casa. La noticia fue breve. Suicidio. Pero la gente como él no se suicida. Lo más probable es que alguien en su círculo decidiera que sabía demasiado. Un destino merecido. El escándalo lo hundió. Fue destituido de su cargo como fiscal y ahora enfrenta múltiples juicios por corrupción y abuso de poder. Intentó exiliarse en Portugal, pero la Interpol emitió una orden de captura. Su esposa lo dejó. Su reputación quedó hecha pedazos. Aún no ha sido sentenciado, pero su vida está arruinada para siempre. Marcos se mantuvo firme hasta el final. Gracias a su trabajo, me aseguré de que Sofía no tuviera escapatoria legal. Después de todo el caos, recibió reconocimiento por su labor, y ahora trabaja en uno de los bufetes más prestigiosos de Madrid. Le debo mucho. Mi mejor amigo. Mi hermano. Sin él, probablemente habría caído en la trampa de Sofía y nunca habría descubierto la verdad. Después de todo esto, Hugo decidió alejarse del caos. Se mudó a Barcelona y abrió un pequeño bar en la playa. «Tienes que venir a visitarme, cabrón», me dijo en nuestra última llamada. «Algún día». Nos prometimos que, cuando todo estuviera realmente terminado, nos reuniríamos para brindar por nuestra victoria. Después de la caída de Sofía, finalmente tuve paz. No más manipulaciones, no más amenazas. Recuperé mi trabajo, conseguí un nuevo apartamento en el centro de Madrid y comencé a reconstruir mi vida. A veces la gente me pregunta si alguna vez me arrepentí de lo que hice. La respuesta es simple: no. Sofía me enseñó una lección dolorosa, pero valiosa. El poder no es de quien lo tiene, sino de quien sabe jugarlo. Y yo aprendí a jugar. Ahora, cuando camino por la ciudad, cuando respiro el aire fresco de Madrid, cuando me sirvo un whisky en la noche, sonrío, porque sé que gané.